Buenos días a todos, bienvenidos al curso de Derecho Mercantil Intermedio en su semana 14. El tema que vamos a trabajar esta semana es los auxiliares de los comerciantes. El objetivo de este tema es que ustedes como estudiantes identifiquen quiénes son los auxiliares de los comerciantes y la función que ellos tienen. Iniciamos entonces sabiendo quiénes son los auxiliares del comerciante. Los auxiliares del comerciante son todos aquellos intermediarios entre la empresa y la fluidez en los servicios que esta empresa presta, o sea, entre la empresa y los objetivos comerciales que la empresa puede tener. El carácter esencial de funciones es no ejercer de los auxiliares es no ejercer en nombre propio. Ellos siempre van a ejercer en nombre de la empresa a la cual prestan sus servicios, en nombre del comerciante al que ellos representan. Son auxiliares profesionales que actúan en la promoción de negocios mercantiles, pudiendo ser dependientes cuando están vinculados al principal por una relación laboral a través de un contrato laboral que puede existir entre este comerciante y la empresa a la que le prestan sus servicios, pero también pueden ser independientes, lo cual los hace tener calidades como no pertenecer precisamente a una sola empresa, a una sola sociedad, a una sola empresa mercantil, sino pertenecer a diferentes sociedades y ser facilitadores entre estas empresas y el público al cual dirige su objetivo comercial dicha empresa. El agente de comercio puede dedicarse a otras actividades mercantiles o servir a otros principales siempre que dichos principales no compitan entre sí, lo cual quiere decir que una empresa que tiene un objetivo comercial, que tiene la venta o la distribución de un producto líder en el mercado y que está en constante competencia con otra empresa que ofrece un producto de iguales características, no puede tener empleo al mismo agente comercial porque estas dos empresas tienen objetivos comunes y en la mira comercial son competidoras, entonces no se puede hacer agente de comercio para las dos empresas que tienen el mismo objetivo comercial. Los factores son otros de los auxiliares del comerciante. El Código de Comercio reconoce como auxiliares de los comerciantes a los factores, dependientes de comercio, agentes de comercio, corredores y comisionistas. Encontramos la regulación legal. En el artículo 263 tenemos que los factores son quienes sin ser comerciantes tienen la dirección de una empresa o un establecimiento. A esto le llamamos factores. A las personas que van a dirigir, que van a tener el control de una empresa o establecimiento, pero no son precisamente comerciantes. En el artículo 265 encontramos la constitución del factor. El factor se constituye mediante mandato con representación otorgado por el comerciante por nombramiento que le extenderá este último por contrato de trabajo escrito. El comerciante en sí va a elegir a una persona que se encargue de una de las sucursales de comercio que tenga, de una de las dependencias que tenga, y la va a poner a cargo de dicha dependencia. Esta persona que va a ser la encargada de velar por los intereses del comerciante es a la que nosotros denominamos factor y se encuentra incluido dentro del Código de Comercio. El nombramiento o contrato de trabajo del factor deberá inscribirse en el registro mercantil. Esa es una de las características que tiene el factor. Ese contrato de trabajo, para respetar la relación que existe entre comerciante y auxiliares de comercio, debe ser inscrito en el registro mercantil. Tenemos a los agentes de comercio y distribuidores. El artículo 280 del Código de Comercio nos dice que agente de comercio son todas aquellas personas que actúen de modo permanente. Tenemos que tener cuidado con las características. Permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio pueden ser dependientes y pueden ser independientes. Son dependientes y actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a esta por una relación de carácter laboral. O sea, van a cumplir con todas aquellas relaciones de carácter laboral que estipula el Código de Trabajo. Y van a tener facultades amplias
que permitan a estos agentes de comercio contratar en nombre del comerciante sin ser ellos los principales interesados. Los independientes actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil o un contrato de agencia. Son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expanden o colocan bienes y servicios. Pero esta actividad la realizan por cuenta propia. Aún representando al comerciante, es una actividad que no liga al auxiliar de comercio con el comerciante a través de un contrato de trabajo y a través de todas las reglas que conlleva o tiene por detrás este contrato de trabajo, respetando todo el derecho laboral. Más bien, corren riesgos por cuenta propia. También tenemos con relación a esto que están ligados por un contrato únicamente de distribución o representación, lo cual quiere decir que el comerciante le da a él la facultad de representarlo, la facultad de distribuir sus productos sin que esto genere un contrato laboral entre el comerciante y el distribuidor. El distribuidor, la función que tiene es negociar bienes o servicios que produce un principal, a quien lo liga un contrato de distribución o representación. Se compromete a una colocación masiva por medio de su propia organización en una zona determinada, lo cual quiere decir que el productor, el negociante, que es el comerciante, va a entregar una serie de productos a este distribuidor y este distribuidor se va a encargar de colocarlos dependiendo del tipo de negociación que ha hecho con el comerciante, puede ser una zona determinada o puede ser una colocación masiva en diferentes zonas. Esto se va a regir por el tipo de contrato de distribución y las cláusulas que contengan este contrato de distribución, así como las limitaciones que se puedan imponer dependiendo cuando una empresa tiene uno o más distribuidores para diferentes zonas o regiones. En el artículo 283 del Código de Comercio encontramos que el agente distribuidor o representante exclusivo el principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, nos dice, distribuidores o representantes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad, salvo cuando se le hubiera entregado por contrato de calidad de agentes distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada, que era lo que hablábamos hace un momentito. El contrato de distribución va a ser el que va a regir la relación entre el comerciante y el distribuidor. Las facultades que este comerciante le va a dar al distribuidor van a estar regidas a través de un contrato de distribución, porque en este se van a fijar los lineamientos que tanto necesita el comerciante como que está dispuesto a brindar el distribuidor, por supuesto en beneficio de ambos. El corredor es un auxiliar que se caracteriza por los siguientes elementos. Actúa en forma independiente y por lo mismo tiene su propia empresa. Funciona habitualmente por impulso propio y previa autorización e inscripción en el registro mercantil. Y sus servicios devienen de un contrato entre corredor y particular. Y este contrato es conocido como un contrato de corretaje. Este tiene su fundamento legal, el corredor y el contrato de corretaje tienen su fundamento legal en el artículo 292 del Código de Comercio, que nos dice que el corredor es corredor el que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio sin estar ligado a una de las partes con relación de colaboración, dependencia o representación. ¿Qué nos dice entonces el corredor? Es que solamente es un intermediario en cualquier persona que quiera o deba tener una relación comercial y el comerciante que es propietario de la empresa mercantil, de la sociedad mercantil. Esta persona que va a funcionar como intermediario se le llama corredor y se hace a través de un contrato de corretaje, que tiene sus propias cláusulas que rigen la independencia de uno del otro. Y luego tenemos al comisionista. El comisionista es un auxiliar que únicamente presta una función
ocasional. Puede ser habitual en algunos de los casos y consiste en realizar actividades mercantiles por cuenta ajena. La comisión puede provenir de un mandato otorgado en escritura pública o de un acto verbal o escrito. Cuando esta definición doctrinaria la encontramos, nos damos cuenta de que el comisionista definitivamente tiene poca formalidad en cuanto a los requisitos para trabajar para un comerciante, de tal forma que su contrato pueda ser un contrato tan solemne inscrito en una escritura pública registrable, o puede ser un contrato verbal, lo cual liga al comisionista en una relación comercial o en un mandato incluso que debe también ser inscrito, pero puede darse cualquiera de las tres modalidades, en tal sentido de que se van a cumplir los fines de que a través de este contrato se van a estipular las comisiones que el comerciante va a pagar al comisionista por la realización de un trabajo comercial. En su actuación, dice, nos puede manifestar que actúa en nombre de un principal o solamente puede hacerlo en nombre propio. Pero eso sí, si opta por lo segundo, la relación jurídica resultante de su acción no liga al principal. Lo cual quiere decir que cuando actúa en nombre del comerciante, todas las consecuencias que se tengan a través de este negocio jurídico van a ligar completamente al comerciante, al principal, y van a ser efecto de esta relación. Pero cuando el comisionista decide actuar en nombre propio, los efectos de sus actos y de sus actuaciones van a recaer sobre su propia persona. El fundamento legal del comisionista lo tenemos en el artículo 303, que se titula comisionista, y dice que es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. De esta forma conocimos en esta clase al agente, al distribuidor y al comisionista. Conocimos también por ahí al factor. Y con eso concluimos la clase, quedándonos únicamente las tres preguntas para análisis de ustedes y que puedan retrotraerse la lectura y poder tratar de responderlas. ¿Quiénes son los intermediarios entre la empresa, la fluidez en la prestación de servicio a los que se dedique una empresa? ¿De quién son las funciones de negociar bienes o servicios que produce un principal a quien lo liga a un contrato de distribución o representación? Y por último, la función ocasional o habitual que consiste en realizar actividades mercantiles por cuenta ajena, ¿a quién le pertenece? Eso es todo con la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buen día.